La clase es la adoración a Dios. Ese va a ser el tema para este trimestre. Vamos a estar hablando acerca de qué involucra la adoración, qué es lo que espera Dios por la adoración, qué errores hay con respecto a la adoración y tantas cosas que podemos hablar. Vamos a dedicar las próximas 13 semanas en la mañana a este tema. ¿Cuál creen ustedes que es el texto que puede ser clave para este estudio? Juan 4, 23 y 24. Lo tenemos en pantalla y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estas son palabras que simplemente Juan escribió porque le parecieron bonitas. Cuando vemos el contexto de lo que está ocurriendo en nuestro Señor Jesucristo, el que está diciendo estas palabras. Y es que Dios merece lo mejor de nosotros para adorarle. Y de eso vamos a estar hablando y vamos a estar meditando acerca de ser verdaderos adoradores del Padre. El temario este trimestre empieza con la clase de hoy, que suena un poco interesante el título, difícil pero deleitosa. Estamos hablando de la adoración. ¿Es difícil? ¿Provoca algún tipo de deleite? Vamos a estar abriendo más ese tema durante la clase del día de hoy. Y como pueden ver, el resto del trimestre tenemos bastantes temas relacionados a lo que es la adoración. Contamos con la bendición de utilizar como material de apoyo el libro escrito por el hermano Tom Holland, que dice La adoración del hombre hacia Dios. Es el título de ese libro, es del cual vamos a estar adaptando y traduciendo bastante de sus lecciones para lo que es nuestro estudio semanal. Muy bien, difícil pero deleitosa. Introduciendo brevemente el estudio, vamos a ver los siguientes puntos. La adoración a Dios es un arte, pero no estamos hablando de un arte como una escultura, una pintura o una pieza musical. Nos estamos refiriendo a que por arte es una habilidad en desarrollo. Recordamos cuando vino el hermano Helio y nos dio ese pequeño seminario en las alabanzas, que hablaba él, hay que aprender sobre eso, hay que conocer cómo cantar, no cantar por cantar, sino cantarle a Dios con gozo y de una manera melodiosa que sea correcta, no simplemente que, bueno, yo canto como me salga, no, sino hacer ese sacrificio mencionado al hermano. Entonces, es una habilidad en desarrollo que involucra toda nuestra oración. No es simplemente que me paro en una calle y digo Dios es grandioso, sino que más involucra vivir y adorar a Dios como Él merece. No podemos tomar la adoración a la ligera. Hay que hacer las cosas de la manera que complacen a Dios, por encima de lo que nos complace a nosotros. Y vamos a estar hablando sobre eso. ¿Quién le enseñó a ustedes cómo adorar? Bueno, en las Escrituras nos enseñó Jesús, pero Jesús no vino y le habló directamente a cada uno de nosotros para decirnos cómo adorar. ¿Quién fue la persona que nos enseñó a adorar? Por lo general es el evangelista o el predicador. Es aquel que está a cargo de la congregación. Es una gran responsabilidad, si se puede decir. Porque ¿qué pasa si la persona que me ha enseñado a adorar no me enseñó correctamente? Hay un gran dilema allí, ¿verdad? Entonces, tenemos esa situación, tenemos eso en este momento que necesitamos ver si la oración que se nos ha enseñado es correcta. Y vamos a estar explorando más sobre eso este trimestre. Nuestro objetivo en sí es poder ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como acabamos de leer en Juan 4, 23 y 24. Ser realmente esas personas que le dan a Dios lo que Dios merece. No estamos hablando solamente a nivel de la ofrenda, que es parte de la oración. Estamos hablando de ese sacrificio, ese esfuerzo que hacemos para congregarnos y para vivir acorde a la palabra de Dios. Entonces, como mencionábamos, la clase de hoy es difícil, pero deleitosa. La oración es difícil, pero tiene algún tipo de deleite, y es lo que vamos a estar explorando. ¿Qué comprenden ustedes cuando algo es difícil?
¿Qué significa que algo sea difícil? ¿No podemos realizarlo? Pensamos tal vez que no podemos realizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? No es imposible, la oración es imposible. Una cosa que es difícil que involucra, hay obstáculos, ¿verdad? Un muchacho que está empezando una carrera universitaria, tal vez los primeros meses, uy, esto está muy duro. Pero cuando ya la está terminando, ay, estoy logrando, a pesar de los obstáculos y dificultades, voy hacia ello. Vamos a ver que definitivamente en la oración hay momentos difíciles, los hubo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla acerca de algunos desafíos que hay. Entonces, sí hay dificultad en la oración. Pero entonces, ¿qué significa, qué entendemos o qué causa deleite? ¿O qué es el deleite en sí? Hay un helado de 2 pinos y ya hice un poco de publicidad, pero como tico que soy, es el producto que como. Ese helado se llama deleite. No son sabores tradicionales que uno come que vainilla, chocolate y eso. Son sabores que naranja holandesa o pasión del ligo, que no me acuerdo cómo se llaman esos helados. Pero es algo que cuando uno lo prueba, ah, ¿qué causa deleite en una persona? ¿Ah? Es un placer. ¿Ah? Deleite es un placer, un agrado del ánimo. A los que me conocen saben que cuando me como una corvina frita bien preparada, eso es un deleite para mí. Algunos tal vez tengan su comida, su plato principal, pero ¿hay o no hay gozo en la adoración? Tiene que haberlo, pero hay un límite. Sí, yo me tengo que sentir gozoso de adorar a Dios, pero mi adoración está siendo como a Dios le gusta o como a mí me gusta. Y vamos a estar explorando sobre eso, y por eso es que esta clase lleva ese título. El Padre tales adoradores busca que le adoren. El término griego traducido como busca es la palabra seteo. Y no es lo que las mujeres se hacen con el cabello cuando van al salón, como dicen aquí en Panamá, ¿verdad? Seteo es el término griego que quiere decir buscar, ir en pos de, también significa requerir. El Padre tales adoradores requiere que le adoren. Dios no espera que cualquier persona diga yo te adoro. Quiere que las personas le adoren de la manera en que Él ha propuesto, de que Él nos ha enseñado. Es una acción continua y presente. Dios constantemente está esperando que nosotros le adoremos, no una vez perdida. La palabra traducida como adorar literalmente significa besar la mano en señal de reverencia. Vemos eso mucho, por ejemplo, en los países europeos donde hay una monarquía, donde hay un reinado. ¿Cómo está, señora reina? ¿Cómo está, señor rey? Ya. Que le besa la mano. Un hombre cuando está halagando a una mujer, no va directamente a la boca, ¿verdad? Trata de ser cortés, mostrarle una reverencia, que eres importante para mí. Eso es lo que involucra la adoración. ¿Qué tan importante es Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? De eso depende el tipo de adoración que le voy a dar a Él. Adorar es más que una actitud, es una acción. Yo puedo decir, yo adoro a Dios, pero estoy sentado en el sillón de mi casa viendo una novela. Yo adoro a Dios, pero hoy domingo era el único día que conseguí una oferta para irme a la playa. Yo adoro a Dios, pero veo cosas que no debo de ver o música profana. Digo malas palabras. ¿Realmente adoro a Dios? Es una acción y es una acción continua. Nuestra vida como cristianos tiene que verse reflejada en ello. La verdadera adoración a Dios involucra la mente. Yo estoy pensando lo que estoy haciendo, no es que actúo como un animal por instinto. Sé que debo adorar a Dios porque en mi mente conozco eso. El corazón, no estamos hablando de que tira sangre solamente, pero estamos hablando que es algo que valoro, que es importante para mí. De voluntad, aquí estamos porque quisimos venir para adorar a Dios. Es nuestra propia voluntad la que nos hace, yo quiero hacer eso. Y con nuestra vida, porque ya muertos, ¿qué podemos hacer? Entonces, es importantísimo comprender la verdadera oración. Esta verdadera oración involucra la conversión y el compromiso a Cristo. Una persona que ha sido convertida a ser cristiano, que ha obedecido el Evangelio y está comprometido en ese momento con Cristo,
sabe que la oración es algo importante en su vida, no solamente un ratito el domingo, sino todos los días de su vida. Y tiene que concentrarse en la adoración. ¿De qué me sirve venir y reunirme hoy si apenas el predicador o el evangelista o el maestro abre la boca, yo me duermo? Si me la paso metido en el teléfono viendo otras cosas porque no me interesa lo que está pasando. No estoy concentrado en la adoración. Y es esa parte importante de que se trata de que estoy concentrado en que la forma en que adoro es como complazco, como agrado a Dios, no a mí. Y vamos a ver de esos ejemplos, vamos a estar hablando sobre ello, empezando primeramente cómo la adoración fue demostrada en el Antiguo Testamento. Muchos pasajes nos hablan acerca de la adoración. Siempre podemos aprender valiosas lecciones del Antiguo Testamento. Romanos 15:4, ¿qué dice? Romanos 15:4, ¿qué dice? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El Antiguo Testamento no es nuestra ley, no es nuestra autoridad en las cosas que debemos de hacer. Hoy estamos bajo una nueva autoridad, bajo la ley de Cristo, bajo la fe de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento ciertamente nos permite aprender, y vos dice que para enseñanza. Podemos aprender mucho de errores que se cometieron en el Antiguo Testamento que no debemos de cometer nosotros hoy en día. Quienes vivieron en esa época comprendieron que adorar a Dios era demandante y en algunas ocasiones es difícil. Los que trabajamos secularmente, hay días que no queremos ir al trabajo, pero si no voy al trabajo, ¿quién paga las cuentas? Hay días que tal vez son más difíciles que otros, pero porque hoy fue un día difícil, ya mañana no voy a trabajar. Podemos comprender ese compromiso que tenemos en esta vida, pero a veces se nos escapa que hay un compromiso más grande para la otra vida que tenemos que comprender. La adoración al Señor es demandante y a veces es difícil. Había un desafío en llevar a cabo todo lo comandado por Dios. Recordamos brevemente los sacrificios de los que se hablan en los primeros libros de la Biblia. Tal día, a tal hora, en tal momento, tengo que escoger, tal día de tal mes, de tal época, tengo que escoger este animal. Y no es el animal que se me antoje. Es un animal que cumpla con estas características y debe ser sacrificado de acuerdo a estas características para que entonces Dios considerara un buen sacrificio de ello. Es difícil. En ese momento era difícil, hoy realmente lo tenemos más fácil, ¿verdad? Porque gracias a Dios no dependemos del sacrificio de animales, sino que nuestro Señor Jesucristo sacrificó una sola vez por todas para nosotros. Hay un desafío en vivir constantemente de acuerdo con su voluntad. Recordamos este tipo de hombres que, por ejemplo, hacían un voto, ¿verdad? No me puedo cortar el pelo en toda mi vida. Recordamos a Sansón, el momento que se cortó el pelo, ¿qué le pasó? Perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque rompió el pacto que tenía con Dios. Él tenía que vivir constantemente con eso. No estábamos ahí, no sabemos si alguien se hacía burla del peinado que tenía, o de la forma en que vivía, o tantas cosas que podían ocurrir. Pero sabemos que no es fácil vivir constantemente sirviendo y adorando a Dios. Hay dificultad en eso. Veamos un primer ejemplo, Caín. ¿Qué dice Génesis 4, 3 al 5? Génesis 4, 3 al 5. Ok, ¿a quién se la llevó? ¿Y quién es Jehová? Dios. No se la llevó a un ídolo, no se la llevó a una vaca, no se la llevó a algo hecho de oro. Él no practicaba la idolatría, se lo llevó a Jehová. Pero ¿qué más sigue diciendo el pasaje? Ok. Uno trajo algo que produjo la tierra, probablemente vegetales. El otro llevó una de sus bestias, pero no cualquier bestia. ¿Qué dice? La más gorda. Y no significa que porque sea la más gorda era la más sana. Pero lo que está haciendo saber era la más importante de ellas, de todos sus animales, la que quizás para él hubiese sido un festín, él se la está llevando a Dios. Y dice que Dios vio con agrado a esto. ¿Qué pasa en el versículo 5? Okay. Me traen dos ofrendas, yo escojo esta, veo esta como muy buena, esta no me convence,
Obviamente el que la trae no se siente bien. Pensemos en las fiestas de cumpleaños. Una persona me trae tremendo regalo y otra cosa me trae algo, pero en este caso Dios había, en su manera, había dado a entender, necesito que me adoren y que lo hagan de una buena manera. Caín, en vez de tomarlo como una enseñanza y que, bueno, para la próxima te voy a traer algo bueno, ¿qué fue lo que hizo? Se enojó, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, que en Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Abel tenía una mejor disposición a agradecer a Dios que la que tuvo Caín. Es probable que Caín agarró, poniendo en los días ahora y que es el día del Señor, necesito ofrendar. Ay, hay un sencillito, ahí va, pum, porque yo tengo que ofrendar hoy. Pero ¿qué dice la palabra sobre la ofrenda? Tiene que ser de buen corazón, ¿verdad? Y en base a lo que he prosperado. ¿Ese sencillito lo que yo prosperé esta semana? No. Pero vemos entonces que hay una disposición de la fe. Yo creo fielmente en Dios y le voy a dar de acuerdo a lo que Él me ha dado. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, estos hombres en ese tiempo tenían comunicación directa con Dios. Ellos sabían, conocían, o al menos su papá estuvo con Dios en ese jardín. Él sabía lo que Dios espera de uno. Pero Caín falló. No cayó en idolatría, pero no dio una oración correcta. No se esforzó lo suficiente. Si la vio difícil, dio lo que quería dar y no lo que debía de dar. Pero recordamos a Nadab y Abiú. ¿Eran hijos de quién? De Aarón, hijos del sacerdote. Aarón, ¿quién era? El hermano de Moisés. Aarón y Moisés, ¿qué hicieron? Tomaron el pueblo de Israel y lograron sacarlo, a pesar de las dificultades, sacaron al pueblo de Israel de Egipto para irlos encaminando hacia la tierra prometida. Nadab y Abiú, como parte de los sacerdotes, tenían una tarea que hacer, que era poner fuego en el incensario. ¿Y qué ocurrió? Pusieron un fuego extraño, no nos dice los detalles, ¿verdad? Pero nos está diciendo, eso no agradó a Dios. Vuelvo y repito, con el ejemplo, ahora no necesariamente con la ofrenda, pero tal vez con el servicio. Yo tengo para darle lo mejor a Dios, puedo ayudar en la obra, pero ya vine, limpié una ventana y me fui, ya con eso serví suficiente. Pero puedo hacer todavía más, pero es que eso es lo que me nació hacer. Nadab y Abiú les nació dar un fuego ahí extraño. ¿Qué pasó? No sabemos, pero no dieron el fuego que tenían que haber dado. Y esto molestó a Dios. Tampoco adoraron a un ídolo. Ellos hicieron su tarea, pero la hicieron a medias. La hicieron de mala gana. Entonces vemos que hay graves errores que llevaron a que estas personas practicaron su adoración a Dios, pero no de la manera que Dios esperaba. Estos hombres encontraron dificultad en adorar a Dios debido a que no hicieron de acuerdo con lo que Dios demandó. Si Dios quiere que yo haga esto, esto y esto, yo no me puedo poner y que esto sí lo voy a hacer porque ni modo, esto sí me gusta hacerlo y eso no lo voy a hacer. El cristiano no puede tomar esa actitud. Dios espera esto, nosotros tenemos que hacer todo eso. ¿Lo ven? Algunos hicieron de acuerdo con lo que Dios demandó, sin embargo no lo hicieron del todo bien. Vamos a leer Isaías 1:11-18. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atríos? No me traigáis más vana ofrenda. Ok. Volvemos con el punto que mencionaba actualmente la ofrenda. Bueno, yo cumplí porque yo eché algo ahí. No era lo que yo quería dar, ni era lo que yo prosperé, pero yo tenía que echar algo en la ofrenda. ¿Qué considera eso Dios? Así como estos hombres que llevan ese animal, una vana ofrenda. No es una ofrenda de corazón, no es una ofrenda que le estoy dando a Dios lo mejor de mí. Creo que fue el hermano Tomás el que tocó ese tema, acerca de la viuda y las 2 monedas que dio. Pero sí, fue poquito, comparado a lo que era el rico que le sobra. Por ese poquito que ahora el Señor era el todo que tenía ella. Eso hay que valorarlo, hay que comprenderlo. Ya. Porque un hermano ofrenda $1, sí, pues ese hermano nada más hizo $3 esa semana en el trabajo. Pero uno hizo $3,000 esa semana y dio $5. Gran cosa, pues. Una vana ofrenda ocurría con estos hombres. Y continúa diciendo Dios acerca de eso, que lo considera una abominación porque lo están haciendo, lo hacen por cumplir, no porque realmente tienen la voluntad o el deseo de hacer eso.
Ellos hacían lo que les había sido comandado, pero no lo hacían con la actitud del corazón correcto, que es lo que menciona el pasaje. Ellos tenían los rituales, pero no la rectitud. Ya, puedo hacer las cosas para Dios y las estoy haciendo, pero no las estoy haciendo con la voluntad o el deseo de hacerlas como Él quiere que yo las haga. Isaías 29:13, alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice Isaías 29:13? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor por mí no es más un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Palabras fuertes. Bueno, es que yo temo a Dios porque mi papá me dijo que tengo que temerle a Dios. ¿A cuántas personas conocemos así allá afuera? Ah, es que Dios dice que tengo que honrar a padre y madre y por eso yo hago lo que ellos me piden. Pero, ¿hago lo que Dios está esperando que haga? No. ¿Qué es lo que le dice Dios ahí? Convertimos el temerle a Dios como que es algo más que el hombre hace. Usted diga que le teme a Dios, que le respeta, es suficiente. No lo haga, solamente dígalo. No, Dios no espera eso de nosotros y Isaías lo hace saber claro. Su corazón está lejos de Él. Ya, esa persona que practica ese tipo de adoración lo hace simplemente por compromiso. No lo hace porque realmente desea adorar a Dios. No solo Isaías llamó la atención sobre esto, también lo hizo Miqueas cuando leemos en capítulo 6, versículos 6 al 8, que dice lo siguiente: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él como holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, no importa si yo gano $3,000 al mes y ofrendo 2,999. Si no lo estoy haciendo con la disposición, el corazón debido, está el problema. ¿Qué le decía nuestro Señor acerca de los que hacían las cosas para que los vieran? Lo que tu mano derecha hace, no lo sepa la izquierda. ¿Verdad? Esa es la forma en que debemos de hacer las cosas. No para que los demás me vean, sino para que Dios sea glorificado. Es lo que involucra. Y vemos estos ejemplos de que hubo tanto problema con respecto a la adoración en el Antiguo Testamento. No importa qué tan grande espectáculo hagamos, y sabemos que nuestros amigos en las denominaciones hacen conciertos, obras de teatro, mega eventos, luces, pólvora, todo lo que hacen. Pero si no lo están haciendo como Dios manda, ¿de qué les sirve? No tienen el corazón puesto en Dios. Tienen el corazón puesto en que, ¿cómo me gustan las bombitas? Yo quiero algo espectacular porque si no, no siento que adoro a Dios. No, no se trata de sentimiento, se trata aquí de hacer las cosas correctamente. El hermano Holland, del que hemos mencionado, que escribió este libro, en parte del estudio menciona lo siguiente: algunos que intentaron adorar a Dios en los días del Antiguo Testamento encontraron que la oración era difícil y demandante. Sabemos que es difícil, ya sea porque desobedecieron a Dios en sus actos de oración o porque su conducta demostró el rechazo de hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Sus fracasos deberían de impresionarnos a nosotros adoradores actuales, de lo que Dios requiere tanto en los actos prescritos como en la vida diaria. Dios nos da instrucciones de cómo debemos de adorarle cuando estamos aquí reunidos, pero también nos da instrucciones de cómo debemos de vivir la vida cristiana estando allá afuera. Entonces, es importantísimo comprender, en el Antiguo Testamento se dieron estos problemas, no podemos caer en ese juego, los adoradores del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento declara acerca de la adoración a Dios. Hay información vital en las escrituras del Nuevo Testamento con respecto a la adoración. Es el Nuevo Testamento nuestra guía. Es el que nos dice qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo para adorar a Dios como a Él le place, como hemos estado leyendo el pasaje en cuestión. Es en estas escrituras que encontramos las formas que honramos, amamos, respetamos y damos gloria a Dios. Es a través de lo que aprendemos en el Nuevo Testamento que aprendemos exactamente todo lo que complace a Dios. Y el Antiguo Testamento, como dijimos, era para nuestra enseñanza. Ya vimos ejemplos de que, y eso eran hombres de Dios, y fallaron. No podemos cometer esos mismos errores. Pero tristemente, ¿qué ha hecho el hombre? Llegó Jesucristo, estableció su iglesia,
Se dieron las instrucciones para que la gente viviera de acuerdo a la palabra de Dios. Ah, eso no me gusta a mí, yo voy a comenzar a prohibir esto, yo voy a permitir esto, yo voy a comenzar a agregar esto. Ah, ustedes dicen que eso dice la Biblia, pero yo pienso otra cosa distinta, voy a hacer esto y esto y esto. ¿Y el hombre qué hizo? Se apartó de la adoración verdadera para empezar a hacer la adoración que a él le place. Y vamos a hablar de eso en unos minutos. Los desafíos a la adoración verdadera los encontramos en los peligros del orgullo, ignorancia y adoración arbitraria. Son esos tres áreas que vamos a estudiar en los próximos minutos. Pero todos sabemos que el orgullo no es bueno. Empezamos con él y vamos a leer Mateo 15, 1 al 9. Alguien que lea esos pasajes. Mateo 15, 1 al 9. Pausa. Escribas y fariseos. ¿Eran algún tonto en el pueblo? Eran los supuestos conocedores de la ley, los que sabían hacer la voluntad de Dios, los que enseñaban a otros cómo hacer la voluntad de Dios. Se acercan a Jesucristo, hacen esta pregunta que dice, ¿la tradición de quién? De los ancianos. Sí, estos viejos han venido enseñando, perdón por la palabra, pero estas personas que han sido líderes en la iglesia han venido enseñando eso, ¿y por qué no se están lavando las manos para comer pan? En este caso es algo más que tiene que ver con higiene que con doctrina bíblica o mandamiento de Dios. Es una tradición del hombre, pero continúan leyendo, ¿qué dice? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios con vuestra tradición? Miren el contraste que hace Jesucristo. Mandamiento de Dios, tradición del hombre. ¿Por qué están rompiendo eso para hacer esto? ¿Continúa? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre fuera irreducible de Dios. Continúa. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es que ofrenda a Dios todo aquello con que su vida es larga. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así haber invalidado el mandamiento de Dios y vuestra tradición. Vemos lo que ocurrió. El mandamiento dice honra, respeta, dale valor a tu padre y a tu madre. Pero la nueva tradición nos enseña con que le des algo para que coma, está bien, ya cumpliste. No tienes que preocuparte por lo otro. Pero es la tradición del hombre contra el mandamiento de Dios. ¿Cuál debo de obedecer? Dios. Jesucristo les está haciendo saber eso. Vienen a decirme a mí que mis discípulos están haciendo algo malo cuando ustedes están haciendo algo peor. Continúa. Bien profetizó de nosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando por doctrina mandamientos de Dios. ¿Qué le molestó a los escribas y fariseos? No estás obedeciendo el mandamiento de nuestros ancianos, la tradición de nuestros ancianos. Y nosotros somos parte de esa generación que van a ser más ancianos más adelante. Estás pasando por encima de nosotros. ¿Cómo permites que tus discípulos hagan eso? Jesucristo una vez les hace saber, ¿y cómo les llama? Les da un halago, ¿verdad? Hipócritas, ¿verdad? Escribas y fariseos, hombres de la ley, hipócritas. Vienen a decirme algo que ustedes no hacen. Eso es como se refiere el Señor ahí. Y como vemos, citó a Isaías, que lo habíamos leído anteriormente, que quebrantaban los mandamientos de Dios para hacer las tradiciones de los ancianos. Estos ciertamente adoraban en vano, alimentando su orgullo, porque al final de cuentas ellos lo que quieren es, ellos pasaron por encima de nosotros, y tú los dejas. El hombre, esta tradición es importante, y Jesús les hace saber, el mandamiento de Dios es importante. Van a haber algunas tradiciones que tal vez sean buenas, pero no es lo que debemos de hacer. Debemos de hacer la voluntad del Padre. Nuevamente el hermano Holland menciona que si hay algún acto de religión, acto religioso de adoración que no está autorizado por la verdad, si el acto no ha sido comandado, si no se encuentra un ejemplo aprobado que ilustre un mandamiento contextual en el nuevo pacto, o si el acto no cae dentro del alcance de un mandamiento general, entonces el acto es una tradición del hombre. ¿Cuándo debemos de reunirnos para adorar? ¿A qué hora? No se dice una hora. Ahora bien, si decimos que nos vamos a reunir a las 11 de la noche para que todo el mundo tenga el domingo libre, pasea y vaya a la playa y entonces después llegue,
Ahí vemos que aunque Dios no nos da una hora, la idea es dedicarle el día a Dios, ¿verdad? No hacer una excepción para que la gente se divierta hoy. Y ahora el culto aquí, de aquí en adelante es a las 11 de la noche. Y si no puedo ir porque hay vándalos, no me interesa, hermano. Yo quiero tener el domingo libre y vamos a hacer eso. Tradición del hombre por encima del mandamiento de Dios. ¿Qué hacen muchos otros grupos? No, es que me gusta utilizar instrumentos, pero aquí dice el hermano acá, se encuentra un ejemplo probado que ilustra un mandamiento contextual en el nuevo pacto. Ay, no, es que en Salmos se utilizaban arpas y se utilizaban otros instrumentos, pero estamos hablando del nuevo pacto. Y el nuevo pacto en ningún momento dice utilice instrumentos para orar a Dios. Dice que el instrumento a utilizar es el corazón, y del corazón brotan las palabras. Entonces, son mis palabras al cantar lo que debo darle al Señor, no mis palabras acompañadas de un instrumento musical porque me gusta más cómo se siente. Entonces, ciertamente vemos que muchas veces ponemos por encima, es que lo que me gusta porque yo quiero hacerlo. Los que somos padres de familia, ¿cuál es nuestro trabajo más difícil de hacer? Educar que nuestros hijos no sean pretenciosos, orgullosos y que quieren hacer lo que se les antoja. Hay que educarlos, hay que disciplinarlos. Dios nos está disciplinando a través de su palabra. Nos debe saber exactamente esto es lo que yo quiero en la adoración. Háganlo como se los he dicho. Pero uno quiere irse por ahí y que no, pero es que pueden haber ciertas libertades. Hay algunas libertades mientras no infrinjan la palabra de Dios. Pues bien, continuamos con estas declaraciones porque ya hablamos del orgullo, pues mencionamos que también estaba la ignorancia. El Testamento también habla acerca de que hay ignorancia. Vamos ahora a Hechos 17, 22 al 27. Hechos 17, 22 al 27, brevemente, mientras entra en ese pasaje, tenemos que Pablo llega a Atenas, parte de la Grecia, un lugar sumamente cultural, pero también lleno de paganismo, demasiados dioses, al punto que entre todos esos dioses hay un Dios que ellos no conocen, es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Dice, Pablo puesto en pie en medio del Areópago, que era como un anfiteatro, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. A que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, esta gente sabía de Jehová sin saber de Jehová. ¿Cómo es posible eso? No, que tenemos tantos dioses que ese está colado ahí. Es un desconocido. Pero bueno, también le adoramos. Que llega Pablo y les hace saber. Ahora van a saber quién es. Esa es la parte importante. Si yo voy a adorar a Dios, tengo que saber quién es, por qué es y qué necesito hacer para Él. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Olvídense, ese edificio no contiene a Dios. No hay forma que este Dios que ustedes no conocen pueda estar metido ahí y que solamente está ahí. No, Él está por todo lado. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Sí, ustedes no son del pueblo de Israel. Sí, ustedes tal vez no conocen nuestras escrituras y todo el plan y cómo llegó el Mesías, pero hoy les estoy diciendo saber que Dios es para con todos y Dios creó a todos. Es lo que Pablo está haciendo saber. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, ahí prácticamente está jugando con ellos de que, bueno, ustedes tienen tantos dioses, pero a este no lo pueden tocar, por más que busquen y traten de tocar, no lo van a encontrar. Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios creó a toda la humanidad y no se ha apartado de ella en absoluto. Esta gente eran desconocedores de Jehová, pero adoraban a ese Dios no conocido. No tenían conocimiento personal de quién era este Dios. ¿Cómo podían entonces creer y agradar a un Dios en el que no conocen? Y eso nos recuerda cuando leemos en Romanos 10, que se habla acerca de que cómo oirán el Evangelio si no hay quien les predique, y cómo se les predicará si no hay quien los envíe. Ya. Hay gente que puede clamar ignorancia hoy en día, porque nunca ha escuchado de Jehová. Pero entonces, ¿de quién es la falla? ¿Es de Dios? Nosotros tenemos que llevar el mensaje por todo el mundo, es nuestra responsabilidad. Así que la ignorancia no puede ser una excusa, porque entonces nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Hebreos 11:6 dice que Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Estas personas podían hacer todas las cosas que quisieran en ese momento, pero no sabían quién era Dios, y por lo tanto no tenían una fe verdadera en ese Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
Ya, ellos necesitan saber que existe este Dios. ¿Y que es galardonador de qué? De los que le buscan. Dios va a recompensar a aquellos que le buscan y que van a hacer su voluntad. Están preocupados porque quieren saber quién es Él. Conocimiento no es ignorancia. ¿Verdad? Son dos conceptos opuestos. Necesitamos buscar y aprender más de Dios. Y nuestra adoración no puede ser hecha con ignorancia. Ah, es que yo no sabía que no puedo tocar una guitarra. Bueno, vamos a las escrituras y veamos qué dice ahí. Ah, pues no, usted puede tocar su guitarra en su parque, en su casa, en la banda de rock en la que forma parte. Pero en la adoración Dios no está esperando que usted toque guitarra. Por lo tanto, no lo haga. Este Dios al que no conocían ciertamente estaba más cerca de lo que pensaban, es lo que acabamos de leer. Y continuamos con el tercer punto. Hablamos del orgullo, de la ignorancia y ahora vamos a hablar de lo que es la adoración arbitraria. ¿Alguien tiene alguna idea de qué queremos decir con eso? Bueno, implementamos prácticas en la adoración que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Va por ahí. Va por ahí, va por ahí. Más o menos va por ahí, exacto. Pero adoración arbitraria básicamente es, yo decido qué es adoración. Yo voy a hacer la adoración algo mío. Pero ¿a quién adoramos? Es a Dios. ¿Y quién pone las pautas de la adoración? Es Dios, no yo. Yo tengo que someterme a Él, en mi compromiso con Él, de adorarle como Él quiere. Pero la oración arbitraria, vamos a ver un pasaje, porque precisamente vamos a Colosenses 2, 20 al 23, ahí se habla acerca de este tipo de adoración, pero no se utilizan esos términos. La Reina Valera lo traduce o dice, menciona algo que dice culto voluntario. La Biblia de las Américas lo enseña como religión humana. Nosotros estamos por nuestra propia voluntad aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Podríamos decir que ese es el culto voluntario. Pero acá lo que se está tratando de leer en ese pasaje, y alguien que lo lea, Colosenses 2, 20 al 23, vamos a ver que se trata de que yo soy el que decide qué va a hacer en el culto. Yo soy el que decide qué voy a hacer mi religión. ¿Qué dice, hermano? No, Colosenses 2, 20 al 23. Sé que quienes vean este video se van a enojar conmigo, especialmente si son católicos. ¿Pero qué se enseña el catolicismo? ¿Cómo es que dicen? Por mi culpa, mi gran culpa, me castigo a mi cuerpo, pobre de mí, porque yo soy un pecador. Ay, 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 ay. Enseñan cosas que son tradiciones del hombre y lo enseñan como que es parte de mi adoración a Dios. Pero como estamos leyendo, tales cosas tienen la verdad la apariencia de sabiduría, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ya? ¿Cuántos casos conocemos de que hombres en esa religión, servidores con gran reputación, han abusado de niños? Esas cosas no le están apartando, por más que se den esos golpes o todas esas cosas, no le están apartando de la vida en pecado. Pero ¿qué si nos aparta de la vida de pecado? Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no se trata de lo que yo me impongo como religión, de lo que yo me impongo como doctrina, se trata de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ese es ese culto voluntario de religión humana que acabamos de mencionar. La adoración arbitraria es hacer lo que nos place a nosotros, o en este caso incluso no nos place porque, bueno, yo prefiero darme 3 latigazos, pero seguir acostándome con la mujer de mi vecino. Y otros 3 latigazos, pero ahí sigo disfrutándome la mujer de mi vecino. ¿Realmente muestro arrepentimiento? No estoy haciendo la voluntad de Dios. Sé que eso no lo debo hacer, y por más latigazos que me den, no debo de hacerlo. Punto. Pero ¿cómo lo sé? Metiéndome en la palabra de Dios. Pues tristemente, muchas de las personas que practican eso nunca abren la Biblia porque confían en lo que el hombre dice delante de ellos. Pero nosotros sabemos que, como dice la tablita, los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Escudriñaban las escrituras. Iban a las escrituras a ver si es cierto lo que este hombre está diciendo. O era falso. La oración verdadera no se trata de lo que me guste o lo que quiera hacer. El confesionario
Tal vez les hago saber a ese hombre el peor pecado que pudo haber existido en la historia de la humanidad. Vaya con 5 Ave Marías y 5 Padre Nuestro y todo está bien. Eso no es lo que Dios quiere. Porque en primer lugar la palabra nos dice que no debemos darnos a la repetición de oraciones. Una vana repetición. La oración arbitraria puede que impresione al hombre, pero no complace a Dios. Alejemos un poquito del catolicismo para no atacar tanto, si se puede decir. Pensemos en, no, pero es que a mí me gusta tocar el bajo y mi amigo toca la batería, así que hicimos un grupo y vamos a presentarnos en la iglesia y ahora en la adoración siempre vamos a estar tocando la música para que el hermano esté animado y contento alabando a Dios. Debo estar animado porque quiero alabar a Dios como Él quiere que yo le alabe, pero no como alguien más me está diciendo y que para yo sentirme bien. Y es ahí donde entra en juego esa oración arbitraria. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado en esta mañana? Vamos a ir concluyéndola, hermanos, de la siguiente manera. Leamos nuevamente Juan 4, 23 y 24. Alguien que lo lea, por favor. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Quién dijo estas palabras? Juan las escribió. ¿Quién las dijo? Jesús. Nuestro Señor nos hace saber 3 características primordiales de la verdadera adoración. En primer lugar, ¿quién es el objeto de mi adoración? Es Dios. Yo no estoy adorando a un santo, o no estoy adorando al pastor, o no estoy adorando al hombre que dice llamarse pastor o apóstol. No puedo hacer eso. Jesucristo está enseñando claramente a quien yo debo de adorar es a Dios. Sí, puede ser que el maestro es tremenda persona, pero yo no tengo que adorarle a él. Puede ser la mejor persona del mundo, pero enseña falsa doctrina. Ay, lo dejo pasar porque es que es tan buena persona él. Hay que hablar, hay que hacer saber, se enseña lo que es incorrecto, se le tiene que hacer saber. Porque es un alma que puede condenarse y peor aún puede condenar un montón más por la mala enseñanza. Porque mi adoración es para con Dios, no para con el hombre. La actitud al adorar, eso es lo que quiere decir en espíritu. Yo vengo, pero tuve que venir porque ni modo. Yo sé que tengo que reunirme los domingos, qué pereza, pero ya estoy aquí. Si viene con esa actitud, hermano, la puerta está abierta. Es así de simple. La actitud, yo estoy gozoso de que pude venir, estoy adorando, estoy compartiendo con mi familia en la fe, le estoy dando lo mejor a Dios. Esa es la actitud, ese espíritu. Poder hacerlo porque me nace, que realmente yo sé, tengo un compromiso con Dios, pero me gozo de tenerlo. Ese deleite, como hemos hablado en esta clase. Pero también nos da la guía al adorar, que es la verdad. Juan 17:17 dice que tu palabra es verdad. La oración que Jesucristo hace al Padre, pidiéndole que santifique, que separe a sus hombres y a los que vengan después de esos hombres, para que puedan hacer el trabajo. Tu palabra, Dios, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo yo sé lo que involucra la adoración? Porque fulanito me lo dijo. Porque es la tradición de mis papás. Porque vi un programa en televisión que me convenció y efectivamente eso es la verdadera religión. ¿Cómo sé la verdad? ¿Cómo saben que lo que les estoy diciendo es cierto o es falso? Porque tienen que revisar, escudriñar las escrituras, ver que lo que estamos hablando no es porque a mí se me antojó decírselos. Yo puedo venir aquí y hablar cuanta cosa quiera, pero el punto que estamos aquí reunidos es para qué. Lo estudiamos la semana pasada cuando hablamos de Timoteo. Predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que ayudan a corregir, a enseñar y a un montón de cosas más, ¿verdad? Pero es precisamente, debo regirme por la palabra de Dios. Entonces mi adoración tiene que estar regida en base a lo que la palabra de Dios dice y no en base a lo que el hermano dice. Porque saben que ya no me gusta el jugo de uva. Estoy cansado del jugo de uva. Pongamos Coca-Cola que sabe más rica, que hasta le pica a uno. Y ese pan sin levadura sabe horrible. Nosotros traemos unos snacks. Hay gente que lo ha hecho. Es triste, pero hay gente que lo ha hecho. No importa lo que haga ahí. Lo que importa es que usted lo está haciendo de corazón. Es lo que enseñan.
No puede seguir siendo así. Tenemos que hacer las cosas en base a lo que la palabra dice. La palabra dice jugo de la vid, el fruto de la vid y pan sin levadura. La palabra lo dice, yo tengo que ceñirme a ello. ¿A quién adorarás al congregarte? ¿A Dios o a ti mismo? Son preguntas que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros. Cuando vengo a adorar, ¿es porque quiero escuchar lo que a mí me gusta? ¿O quiero escuchar lo que Dios quiere que a mí me guste porque a Él le gusta? Es una respuesta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Con qué actitud y disposición adoramos? Ya lo mencioné, vengo y que, ay, qué pereza, pero es domingo, ni modo, voy para allá. Porque qué gozo, hoy es domingo, voy a ver a mis hermanos. Voy a adorar a Dios. Son las actitudes. ¿Cómo sabes qué hacer en la oración? Mencionamos que a veces muchos de nosotros, alguien que quizás fue la persona que predicaba o la persona que me bautizó, me enseñó acerca de la oración. Pero por encima de todas las cosas debo ver si esa persona me enseñó con respecto a lo que la palabra de Dios dice y es correcta mi oración o si hay cosas que debo corregir, pero necesito saber dónde encontrar esas respuestas y solamente las encuentro en la Biblia. Los verdaderos adoradores no solo aceptan el desafío de la oración. Es difícil, sí, es difícil, pero aceptamos ese desafío con gozo, con deleite. Venga lo que venga, vamos a adorar a Dios como es debido porque Él se merece lo mejor de nosotros. Y así como terminamos la clase de este día, hermanos, y tenemos cerca de 10 minutos para el receso. Dios les bendiga ricamente y que tengan un hermoso día. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.